Ayer nos habíamos quedado parte de los descuentos nominales y reales, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con eso? Bueno, veamos. Bueno, ahorita hemos ido viendo, por ejemplo, inversiones en propiedades, planta y equipo, que ha- digamos que tienen una misma vida útil, es decir, en ocasiones vamos y comparamos alguna inversión entre una máquina y otra y reemplaza, o bueno, la maquinaria va a tener distinta vida útil. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una comparación entre una máquina y otra, decidir qué máquina adquirir. Esa diferencia entre años, por decir la que están viendo ahí en la lámina, que una tiene una vida útil de 4 años y otra de 3, hace un poco difícil la comparación, puesto que los flujos no son equivalentes. Una, por ejemplo, va a tener 4 salidas de efectivo y una inicial, y en ese caso la otra solo va a tener 3. Entonces, lo que hay que hacer en ese sentido es sacar un costo anual equivalente, que es lo que representaría la salida de flujo de efectivo que se hiciera por cada año uh, de esa maquinaria, es decir, traer todos esos flujos y hacerlos de una manera equivalente que se vayan repitiendo a lo largo de la vida útil, posiblemente del proyecto o de la empresa, que se supone, ¿verdad?, va a ir reemplazando la maquinaria de manera constante. Esa es una manera de pensarlo. Ahora, hay que también ver la parte de los planes estratégicos, si es que vamos a seguir comprando esa maquinaria eh, infinitamente, ¿verdad? Pero el cálculo que o la suposición que subyace detrás del costo anual equivalente es que se van a ir repitiendo los cambios de maquinaria, ¿verdad?, a lo largo de la vida útil, a lo largo de la vida de la empresa o del proyecto, ¿no? En este caso tenemos 2 maquinarias, y tenemos que elegir entre estas dos, o puede ser 2 inversiones, ¿no?, en la cual una necesita estos flujos y ambos proyectos son repetibles a lo largo de los años, ¿verdad? Ahora, para poder analizar debemos tener en cuenta también la tasa de descuento, ¿verdad? En este caso vamos a tener una tasa de descuento del 10%. Bueno, como en teoría estos son los flujos descontados de la maquinaria, es decir, eh, si lo hiciéramos por el método del valor presente neto, eh, nos van a dar estos flujos, ¿verdad? En ese sentido, como son flujos de gasto, nos iríamos por el menor, el que tenga menor gasto. En ese sentido, es el A. Entonces diríamos, mire, comparando A y B, traemos al presente todos estos flujos al 10% y esto no. Por tanto, un inversionista racional lo que va a hacer es aquel que le tenga menores gastos, el A. Pero vea, tenemos la dificultad que estamos comparando 2 proyectos en el cual uno dura más que el otro, ¿verdad? Por tanto, aquí hay un sesgo en ese dato, ¿verdad? En teoría, la primera impresión es que debemos elegir el A.
pero tenemos que ajustar esas vidas útiles, ¿verdad? Por lo cual vamos a hacer por un método que lo vamos a, o lo que va a llegar a calcular es el costo anual equivalente. Es decir, convertir estos valores presentes que hemos encontrado ahí, porque todo eso está en cero, ¿eh? Convertir esos valores presentes a una anualidad. ¿Okay? Vamos a ver el de la forma de la anualidad. Esta es la fórmula de la anualidad. Perdón. Hay que tener presente eso. Y las anualidades de las inversiones serían estas que están acá. Ahora, ¿cuál elige? Y vea la suposición que está acá. Es decir, suponiendo que las máquinas, que estas son maquinarias, ¿no? Vamos a tener que ir sustituyendo cada una de ellas a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces, vamos a escoger aquella que nos dé un menor costo anual equivalente. Vea que ahora ya cambió la decisión, ¿verdad? Porque la decisión es B. ¿Ve? Ahora, ¿cómo hicimos estos cálculos? Vámonos al Excel. Mire que vamos a copiar esto. Entró el señor. No. ¿Cómo está bien? Este entonces requiere una salida de 500, esto no es 600. Pero eso es negativa. Entonces, veamos, necesitamos la tasa de descuento. Bueno, la tasa de descuento lo vamos a poner por acá. Tasa ahí que sería 10%. ¿Ah? Entonces, decimos acá, vamos a sacar el factor de descuento. Y el factor de descuento, como va a ser el mismo para los dos, vamos a tomar hasta el año 4. Uno más el 10. Solo se meten en agua con vinagre, se les quita eso. Y sacamos los factores descontados de A. Estos serían los flujos. Flujos A. Le vamos a poner aquí. Acá sería entonces flujos descontados A. Y flujo descontado B.
Y aquí tendríamos entonces los valores presentes netos, ¿no? Que son los que hemos sacado, valor presente neto A y valor presente neto B. Que son los que habíamos encontrado, o que habíamos puesto ahí en el lámpara, ¿verdad? Ahora, como nos dice acá que debemos sacar, perdón, esta es la otra. Debemos sacar en función de la fórmula de la anualidad o el costo de anualidad equivalente, vea que vamos a utilizar una fórmula ya conocida por nosotros, ¿no? Que es la fórmula del pago, ¿verdad? Ahora, la N de la fórmula del pago para cada uno de los proyectos va a ser su vida útil. Entonces aquí sería, no le vamos a llamar pago, sino que le vamos a llamar costo anual equivalente o CAE de A. Y este sería de B. Entonces, al utilizar la fórmula de pago, tenemos acá la tasa, que es ser para todos el número de periodos, como estamos con A, vamos a ir a tomar hasta donde está ¿cómo se llama? Donde llega el flujo de A. ¿Ve? El 3, el valor actual, ¿verdad? Que sería el valor presente neto que hemos encontrado, ¿verdad? Y como son negativos, bueno, ahí después lo vamos a corregir. Le vamos a poner el negativo, ¿no? Para que vea que son negativos, ¿eh? Y lo mismo vamos a hacer con el de, sería pago, la tasa el 10%, para B vamos a tomar los 4 años, ¿verdad? Porque ya hasta ahí llega el flujo de B. El valor actual es lo que hemos encontrado, el presente neto. Y bueno, ya no tenemos nada más. Igual pago, ¿no? Entonces, la adhesión ya varía, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir? Los flujos, al repetirse, imaginémonos que el proyecto va a tener, para hacerlo equivalente, vamos a ver, 12 años, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué comparativa tendríamos que hacer ahí? Vámonos a llevarlos hasta los 12. Entonces tenemos el proyecto A y el proyecto B siempre. Vamos a ponerle aquí para que veamos las sustituciones de maquinaria.
en la cual va a tener cada proyecto. Entonces, ¿qué va a suceder? En el proyecto, en el año 3, vamos a tener la primera sustitución de la maquinaria A. Igual en el año 6. De ahí en el año 9 y en el año 12. ¿Verdad? Y en el proyecto B, ¿verdad? Vamos a tener la primera sustitución en el año 4, la segunda en el año 8 y también en el año 12. ¿Okay? Ahí se juntan, digamos. Pero, ¿qué sucede? Lo que los flujos que van a irse o que van a comparar van a ser estos. ¿Verdad? Entonces, independientemente el año en que se tenga que sustituir la A o la B, todos los años tienen el mismo costo equivalente. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos una forma de comparación en la cual no importa que la A se sustituya aquí, la B se sustituye acá, porque los mismos costos equivalentes siempre y cuando se mantengan estos flujos, ¿no? ¿Verdad? Siempre que se mantengan estos flujos, entonces el costo va a ser igual a lo largo de la vida de las sustituciones. Entonces, no importa que haya diferencia de vidas útiles, porque siempre se va a repetir el mismo flujo. Y ahí ya tenemos una forma de comparación y decir, ok, mire, por efecto de el canal equivalente, la maquinaria que menos costos va a tener a lo largo de la vida útil del proyecto va a ser la maquinaria B. ¿Ok? ¿Preguntas acá? Sí, yo tengo una duda. Fíjese que a mí en el costo anual equivalente B es diferente a usted. A usted le da 279.28 y a mí me da menos 368.73. Veamos qué está ocupando. Eh, Recuerde que son la tasa, ya vi veamos. el año, yo le puse 3 y usted le colocó. Es que, vaya, sí, eso hay que tener cuidado, porque recuerde que los flujos de la maquinaria B llegan hasta el año 4. Ajá. Es decir, hasta donde se van a estar repitiendo los CAE es los años de vida útiles de cada maquinaria, que por eso es que los andamos queriendo ser equivalentes. Ajá. Entonces, hasta donde se van a repetir esos flujos es hasta donde tiene la vida útil. En el caso de B, es hasta el año 4. Bye. Sí. Está bien, gracias. Ok. ¿Pregunta? Yo solo en el momento de la fórmula de lo siguiente, cuando arrastra durante todo el periodo, abajo. Usted Acá. dijo que partíamos, correcto, del 0 es el tema de la anualidad. Y luego la aplicación de lo siguiente solo fue en relación como potencia, la fórmula, ¿cómo? De los flujos, del 1 al 12. Solo fijado. Repite todos los costos anuales. Repite la misma fórmula del E10. A eso se refiere. ¿Sí? Bueno. El tostado de esa anualidad es el para todos los periodos. Exacto, por eso recuerde, por eso es un costo anual equivalente. Esa es la interpretación.
Correcto, Sí, pero es decir, perdón, cuando se diga que costo anual equivalente significa, o sea, el tema de equivalente, ¿cómo asocia la palabra al hecho de que tenemos ahorita dos proyectos? Si fueran tres, ok, los tres ok. darían. No, vaya, lo que sucede es, agreguémosle, veamos acá, siempre con el mismo. Veamos un flujo C. Vamos a ponerle aquí este, y lo vamos a poner este que sea 5 años. Entonces tendríamos menos 500 por acá. Veamos, lo vamos a poner 125 a este. Negativo. Entonces, bueno, entonces vamos a llevarlo acá hasta este. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Que como tenemos tres proyectos, tener que sacar tres flujos descontados, ¿verdad? Porque acá solo habíamos sacado el flujo descontado de A y el flujo descontado de B. Correcto. Ahora te va a sacar el flujo descontado de C. Como, y lo mismo, ¿va? Esto entre esto, solo que lo vamos a llevar al año 5. ¿Okay? Por lo tanto, también vamos a tener que sacar un valor presente neto. Neto. Que sería la suma de todo eso. ¿Okay? Ven con A. Vía valor presente neto, en teoría tenemos que escoger el proyecto A. Pero Siempre vamos se a ver mantiene, vía. Se mantiene. Ahora vamos a ver si podemos, si es que cambia la decisión. Ya con el costo anual equivalente decidimos por B. Ahora veamos el costo anual equivalente de B. Sería pago. La tasa tenemos aquí del 10%. Aquí ya cambia el número de periodos porque como C dura 5 años, ¿verdad? Y tenemos el valor presente neto. Ve entonces ahora que C tiene el mayor valor presente neto, sí, pero tiene el menor costo anual equivalente, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a comparar acá, ya tenemos los flujos de C. Ahí entonces, repetimos. Solo que aquí lo tendríamos que llevar a un... Lo vamos a hacer así, pero si lo llegamos hasta 12, estamos diciendo de que vamos a tener media máquina acá, porque tendríamos que repetir hasta 15, pero para efectos de comparación es válido. Entonces, sí, ¿qué va a suceder? En este caso, C durante la vida que esté comprando la maquinaria
C, y se mantienen esos mismos costos de inversión anual de 600, de 500 y costos repetitivos de a lo largo de la vida útil, que es 5 años, eso equivale a que cada año, distribuyendo los costos de la inversión inicial y los 125 anuales, me representan como que yo esté sacando $256.90 al año. Es decir, distribuyo todo esto que tengo aquí, ¿verdad? Y esto lo hago, es como la interpretación que hacemos de un préstamo, que a mí me dan una plata y voy a tener que pagar una cuota. Pues esa distribución de esa cuota es lo que hemos traído acá, como un comparativo de un costo. Por lo cual, el hecho de tener una inversión en el año 0, más todos los gastos a lo largo de la vida de la maquinaria, podemos transformarlo en un canal equivalente, donde toma todos esos costos. Independientemente los años que dure, lo que voy a tener en cuenta es el patrón de repetición de cambio de cada maquinaria. Por tanto, entonces, cada vez que repita la maquinaria, de inversión de maquinaria, no me va a interesar estos costos de flujo. ¿Sí? Porque no puedo hacer una comparación, porque aquí hay un desfase entre una maquinaria y otra, entre las tres. Entonces, lo que me interesa es el comparativo de sus costos anuales equivalentes. Por lo tanto, aquí tengo que decidirme por la C. Entonces, la interpretación del equivalente es... Ajá, eso es lo que quiero saber. Que todo esto, todos estos costos que están aquí, en lugar de colocar en el flujo estos costos, yo puedo tener un solo costo equivalente que me represente a lo largo de la vida útil de cada uno de los proyectos, en este acá, en este acá, en este acá, que me diga cuánto equivale en gastos anuales y teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y esto me dice, vaya en un perfil del proyecto de este tipo, usted puede colocar que cada uno de los años, en lugar de 25 acá, 125 acá, usted aquí 200, aquí puede poner 289.28 y acá va a poner 321.06, ¿sí? En lugar de este flujo. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, es prácticamente sustituir eso que usted acaba de marcar con lo que encontramos al tener el tema ya de los costos anuales equivalentes. Exacto, ¿verdad? Pero ese es por el tema del valor de dinero en el tiempo. Sí, porque lo que está teniendo acá, lo que está colocando acá es una distribución también de estos $500 o de esta inversión inicial a lo largo de la vida útil del bien. Y ahí ya quita la dificultad de la comparación en el cual en este año 4 y en este año 5 la maquinaria A no tiene flujo, pero sí lo tiene hasta el año 4 la maquinaria B y hasta el año 5 la maquinaria A, la maquinaria C.
Va, el tema, eso quería ver, porque va, en el caso del proyecto A y B, mencionaba usted, ¿verdad? Que en este caso estaba hasta 12, pero en el caso del C, entendí, llegaría a 15. Entonces, pero no es que el proyecto va a tener menos tiempo, o el dato aquí quizás tal vez yo no lo entendí. En el tema de terminar eso del 0 al 12, porque en A y C llegaban hasta 12, si teníamos en años que solo el proyecto A llegaba a 3 y el otro a 4. Ah, no, eso es para efectos de hacer la comparativa. Es decir, porque para hacer la comparativa de los, ¿cómo se llama? De la culminación de la vida útil. ¿Qué va a suceder? Veámoslo en un proyecto que nos dure 10 años, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en este año 10 con cada una de las maquinarias? Suponga que nuestro proyecto, por ley o porque es un proyecto ad hoc, va a durar hasta el año 10. ¿Verdad? ¿Qué sucede si me decido por la maquinaria A? ¿Verdad? Aquí tengo la primera maquinaria que compré, aquí voy a hacer la primera sustitución, aquí va a ser la segunda sustitución y aquí va a ser la tercera. Quiere decir que cuando culmine el proyecto, ¿verdad? La maquinaria que compre en el año 9 va a tener un año. Sí. ¿Verdad? De haber sido comprada. Por lo cual, por el lado del flujo de entrada, ¿verdad? Voy a tener un valor residual ya no de hasta el año, posiblemente ya no hasta el año 0, porque solo va a tener un año de uso. Por tanto, ahí le tengo que calcular un valor residual o un valor de venta mayor hasta como que en lugar de como que se le hubiera llevado hasta su último uso, que serían los 3. ¿Qué va a pasar con la maquinaria B? Como esta tiene una vida útil de 4, aquí tengo la primera sustitución, aquí voy a tener la segunda, por tanto, cuando la compre, cuando termine el proyecto, esta maquinaria va a tener 2 años de uso. Por tanto, mi valor residual tiene que ser en función de esos 2 años de uso. No va a ser el mismo como que la lleve hasta los 4 años de uso. Y en el C posiblemente ya no va a tener valor, porque aquí tengo la primera sustitución y aquí coincido. Pero entonces, la forma de limpiar el que haya comprado una máquina es vía el establecimiento del valor residual, porque allá va a impactar a que lo puedo vender un poco mayor a como que si hubiese llegado al final de su vida. Hola. Hola, sí, es que se le como la voz en un momento. Sí, así sentí. Bueno, sí, entonces lo que le que la máquina, lo que compensa las diferencias de vidas útiles también va a ser el valor de recuperación, el valor residual, ¿va? Pero vía los costos lo que vamos a hacer es comparar la comparativa de esta manera. Entonces, en sí, el fin, digamos, de esa fórmula del costo anual equivalente conlleva a determinar que de los proyectos que se estén evaluando, el que tenga el menor costo, obviamente durante toda esa vida útil del proyecto, costo anual, es el que se va a elegir. Ese es como el sí porque sí. Exacto. Okay. Sí,
Exacto. El tema del valor Porque residual. estos, Ujú. Sí, continúe. ah, es No, que continúe, luego le menciono porque lo otro. esos valores son los que se van repitiendo cada año. Ahora, el valor residual puede dar, no se puede dar, ¿va? Ajá, eso le iba a mencionar, porque puede ser que se haya agotado o inclusive hasta tengamos casi al mismo valor del bien, considerando que, digamos, es un año. Exacto. Porque en el caso de los otros, porque estoy viendo eso, de que en quieras o no los otros, entendería yo que el bien siempre se vende y obviamente tenemos un flujo, no es que necesariamente decir que a los 3 años es que ya el bien se haya, digamos, deteriorado, se puede vender. Eso lo quería preguntar porque ahorita solo consideramos como que si fuera algo fiscal, que es lo que el periodo que me da mínimo, por lo menos, obviamente, para aprovecharlo, bajo esa lógica, ¿verdad? Entonces, pero ahí veo eso, que no, ahí no interfiere un flujo de retorno por la venta de esa propiedad, de esa maquinaria. Ok. Sí, tendría que meterse en Considerar el ese análisis. flujo. Sí, Ajá, le digo eso porque considerar ahorita ese cabal flujo. solo proyectamos el tema de reemplazo, pero sin efecto retorno vía venta. Ajá, y ahorita en Exacto. el otro, Sí. lógicamente se tiene que sí, solo aprovechamos parte de la vida útil estimada, pero sí, en esa parte, usted lo menciona al final, existe un valor residual. Ajá, entonces, Sí, asimismo entonces creería que debe ser a cuando los estemos anteriores. viendo este perfil, Sí. hay que salir el valor de ingreso. Ajá, correcto. Aquí está asumiendo el ejercicio, no se recupera nada. Nada, así es. Ah, Sí, muy bien. pero Ah, sí, pues sí. Ah, pues sí. al existir esa recuperación, debe incorporarse al análisis. Aunque sea mínima, porque a veces, digamos, como que simbólicamente se puede, digamos, es relativamente importante incluir en este mismo análisis que estamos hablando, si al final un bien costaba, por dar un número, 5,000, pero al momento de venderlo, digamos, solo lo vendemos en $500. Se debe de incluir, aunque este flujo es Lo que bastante sucede es mínimo. que Sí afecta, se recuerde que entendería. usted en este momento está proyectando. Exacto, es proyección. Ya, no sabe, usted le puede poner un valor de 5,000, pero no sabe, imagine que esté proyectando de aquí a 8 años, en realidad no se sabe si eso va a ser los 5,000, por eso es que tenemos que confiar en el experto. Por eso cuando ponemos políticas de contables, por decirle, de que a todos los bienes les voy a poner un valor residual del 2%, eso es sacado de la manga de la camisa. Sí, es El que intuitivo. sabe de esto, sí, bueno, a ver, intuitivo, que yo he preguntado de dónde han sacado esos porcentajes y me dicen el contador que estuvo anteriormente y el fulano ya ni les quiere contestar el teléfono Sí, porque eso está asociado para a ver de dónde lo política, porque sacó. yo he visto también que hay políticas de activo en donde dicen que todo bien que supere los $100 es propiedad, planta y equipo. Y imagínense, obviamente dependerá, hay algunas cosas que no es así. A veces $100 yo ya lo he visto y a veces no le veo lógica, ¿verdad? Cualquier bien va a superarlo y no por ello va a ser un elemento de, por ejemplo, que va a rendir más de un año, ¿verdad? Bajo esa lógica. Sí, sí, y ahí hay que tener cuidado con los que somos contadores, hay que tener cuidado con la formulación de políticas contables, ¿verdad? Porque en ocasiones llenamos ese cuadro de activos fijos de cosas que, híjole, bueno, encontré hoy en las famosas procesos ¿cómo que le llaman? De adopción de Adopción de NIF, NIF. ¿verdad? Sí. Sí. Cuando se les pide el cuadro de activo fijo, se encuentran Un unos, gran... por ejemplo, un teléfono, imagine que le habían puesto a un teléfono que creo que era inalámbrico. de los primeritos, le habían puesto 20 años de vida útil y el bendito teléfono ya ni lo tenía y lo seguían depreciando. Sí.
Por eso mismo que usted dice, ¿va? De que se colocan cuadros, se colocan en políticas contables sacadas de la manga de la camisa, ¿no? Correcto. Solo por decir, sí, un valor mayor, pero una computadora vale $600 y en ocasiones no llega ni a los 2 años de vida útil. Sí, en el primero se va. Sí. Muy bien. Depende Pues del sí, uso entonces que le dé. es correcto, así vos puede durar más, ¿verdad? Obviamente. Pues entonces, volviendo en este link, en efecto, el detalle de ese es el que tenga el menor costo y ahorita, como usted lo menciona, dentro de la proyección se estima que no existe valor residual en los reemplazos, no. pero al final incluso pudiera, pero incluso este ejercicio, entiendo, no lo contempla, solo vemos los flujos de costos. Es más, en este caso que estamos asumiendo 10 años, ¿sí? El último valor residual de cada una de las máquinas va a variar a los anteriores porque debe de considerar los años de uso del último reemplazo. En este caso de la maquinaria A, que solo va a tener 1 año, no va a valer lo mismo con 1 año de uso que con hasta los 3. Igual que la maquinaria B, que va a tener 2 años de uso. Entonces, eso también debería de meterse al análisis. Muy bien. Inclusive si fuera horas, inclusive puede ser que tenga hasta más. ¿Sí? Gracias, Lick. ¿Sí? Ok. ¿Pregunta? De mi parte ninguna. Ok. Veamos si es cierto. Por ahí les voy a dejar. No, creo que ya está. Eso vamos a ver. Sí, ya está. ¿A dónde? Esto es para el domingo, ¿verdad? Y vaya a ver. Ok. Resolvamos esto. Vamos a empezar a hacer estas tareas, porque estas tareas son, veamos cuántos. Son 14 ejercicios. Pero vamos ya. Sería, la empresa desea comprar una nueva máquina para la producción. La máquina tiene un costo de la máquina A tiene un costo de $2 millones, 2.4 millones de dólares, y durará 6 años. Los costos variables son de 35% de la venta, y vea que acá ya van otros en el análisis. Y los costos fijos ascienden a $180,000 anuales. La máquina B tiene un costo de 5.4 millones de dólares y durará 9 años. Hay un descalce de 3 años ahí. Los costos variables de esta máquina son 30% y los costos fijos llegan a $110,000 por año. Aquí están, las ventas de cada máquina serán de 10.5 millones de dólares por año. Las dos, o sea, independientemente por la cual decidamos, van a vender 10.5 millones de dólares. Por tanto, esos 10.5 millones, como son iguales, los podemos sacar del análisis. El rendimiento requerido es del 10% y la tasa tributaria es del 30%. Ambas máquinas se van a depreciar en línea recta. Si la compañía planea reemplazar a perpetuidad la máquina, cuando se desgaste, ¿qué máquina debe elegir? Hagámoslo y veamos quién lo presenta, quién se va a animar a presentar con este modelito que está aquí, que acabamos de hacer.
primero hagamos los flujos con el proyectito, luego descontamos, sacamos el valor presente y luego sacamos el costo anual equivalente. Una consulta. Démonos a... ¿Dónde está ¿Habla? el ejercicio? ¿El ejercicio está en el OneDrive o en Moodle? Sí, no, en el OneDrive está ahí en la carpeta de la tarea 2. Vaya, espere, denme tiempo, porque yo vengo en camino y estoy desde el teléfono, pero ya voy a ir a buscar Ok. una laptop. Muy bien, gracias. Pero y viene manejando. ¿Hola? Sí, pero Usted como viene lo traigo manejando. aparte. ¿Sí? Ah, Pero lo traigo aparte, ok. no hay problema. No se distraiga. No, por favor, ya rato con la fórmula no le había captado, pero le pedí preguntarle. Ok. Muy bien, gracias. Va, aquí está. Veámoslo, resolvámoslo. En donde calculó los costos. Ok. Veamos. Vale. Los costos, vean, lo que tiene ahí en el año cero. Ya, si vemos el caso, dice la maquinaria tiene un costo de 2.4 millones de dólares. Eso es la inversión inicial. ¿Ok? Quiere decir que esos 2.4 millones de dólares solo van a estar en el año cero. Ok, hay que eliminar hasta el año 6. Ok. Y los costos variables, ¿verdad? Ese dice para la maquinaria A serían el 3% de 10.5 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Ok, vale. Pero no hay en el año cero. No hay inversión del año cero. Y debería repetirse todos los años esos 38, pero es que mire, ahí tiene 105 millones y son 10.5 millones. Eso no debería de ir. Ok. Ni es 180 que están abajo porque son costos fijos, son a partir del año 1. No, ahí no va a ir nada. Ok, ahí no va a ir nada. No, ahí no va a ir nada. Lo que sucede es que en la B7 usted ha puesto 105 y son 10 millones de dólares. 10.5, perdón. No, ahí no va a ir nada. Ok. Ahí en la B7, vea dónde está ubicado B7. Ok, ahí son 10.5 millones. Lo que pasa es que tienen 105, solo el cero borra. Ajá. Ok. Pero ¿qué le pasó ahí? Ya se me acabó, pero ahorita le hago la fórmula, pero se me movió la fórmula. Es cierto, se le movió. Sería ese 10 por 10.5 por el 35. Ujú. Ok. Eso se le debe repetir hasta el año 6. Ok. Solo que... es que fija los dos números. Las dos celdas. Ok. Ok.
Y en los costos fijos solo voy del año 0, porque los costos fijos comienzan a partir del año 1. ¿Okay? Y veamos qué más. Lo mismo tendría que ser con el B. Solo que en este caso es 30. Okay. Los costos fijos son de... ¿Cuántos son los costos fijos del B? Como que en los costos variables como que tiene 3.605, no está muy bajo para... Eso le iba a decir porque son... No, yo creo que no, es en los son 180.000, es que tiene 180.000 millones, creo que no, y solo son 180.000. No sé si yo estoy equivocado. En la interpretación. Sí, son 180.000. Son 180.000. Lo otro está bien, solo que no tiene la configuración de los decimales del octavo, por decirlo así. Entonces, por eso es que no se visualiza, pero sí son 180.000. Porque la suma debe dar 3.855.000. Eso es lo que termina ahí. En los dos, pero vaya, mira, Olga, tanto los costos fijos de A como los costos fijos de B, hay que quitarle 3 ceros a cada cifra. Ahí son 5.4 millones. 5.4. Sí, ahí en los 180, ahí son 180.000. Ahí hay que quitarle 3 ceros. Ok. También hay que quitarle 3 ceros a los 110.000. Okay. Veamos. Hasta ahí, si quiere, hasta ahí déjelo, ya no lo proyecté, porque eso de los proyectos flujo A y B era la explicación, pero con los CAE. ¿A alguien más le dio ese número? No, a mí no me dio eso. ¿Qué tiene diferencia con lo que ha hecho Olga? Solo déjeme ver la fórmula del CAE, Olga, para cada uno. 10%, ok, para B. Pues ahí digamos que está bien. ¿A quién le dio diferente, perdón? Sí, yo tengo diferente, pero no sé si es eso. Es que tengo el BPN para empezar, por ejemplo, con 43.000, el del A, 43.000 millones, y fracción, del B, 55 millones, y luego el CAE del A es 551.000 y fracción, y en el otro me da 1 millón y fracción. No sé si alguien más anda ese dato. Solo que no le tendría que dar más de 100 millones. No ahí
según las cifras que me he leído. Perdón, sí. Que creo que en el flujo del B es que tengo otro dato, permítame. Veamos, porque están 2 millones. Es que acá. la cuestión es, ¿sabe qué es? Es que el tema sí se considera la inversión inicial, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso sí es clave, sí. siempre. Sí. Pues no, ¿Qué es lo que está sí me da considerando siempre Olga eso. ahí? Correcto, pero sí me da diferente. Veamos. Porque el BPN sería la suma desde cero hasta el periodo correspondiente de cada proyecto, ¿verdad? De los flujos. Pero no me da eso. Quizás en los costos variables se varía, pero solo tiene que dar igual. Vale, voy a proyectar yo. Si quiere me regala Olga. Gracias. Es que creo que sí, en el tema de costos creo que es siempre está en negativo. Todo tiene que estar en flujo negativo, ahí ¿verdad? no importa porque Olga lo estaba llevando todo positivo. Y como todos eran costos, no había problema. Pero veámoslo con negativo. Es decir, aquí sería menos que se hizo, ¿no? Sí, pues, que es el 35 para la en los variables. Venta sería en 10 millones 10.500.000. Costos variables a 35 y costos variables de 30. Okay. Entonces los costos variables a este 10.5, estamos en el A, sería por el 35. Hasta el año 6. Tendríamos costos fijos, ya son 180,000 acá. Hasta el año 6. Son negativos. Si me cierra, creo que Olga le está haciendo feedback ahí. Vamos a ver entonces acá. Sí. Con la inversión, estos son 5.4. Los costos variables de este son 10.5 por 30. Y aquí serían 110,000. Sí. Okay. ¿Todos vamos bien hasta acá? Sí. Okay, vamos a ver aquí entonces. El factor de descuento. Vamos a ver.
Eso es uno más. Ahí está. Está bien. Creo que se nos movió este valor de acá. Okay, Sí, a E8. Ujú. Y acá estos. Ok. Menos 19 me da a mí. Y creo Vamos a que ver ya el no. VPN. Ahí está bien. Y aquí también. ¿Sí? Vaya, hasta aquí vamos bien. ¿No será que le está restando, Creo vamos, que al hacer eso positivo? no, creo que está, se puede pasar a la columna F21, a la que está a la par. Creo que ese es el factor que no estamos. Porque estamos dividiendo los costos, ¿verdad? Entre el factor de descuento. Que ahí es donde. No, Ahí en Yo el igual flujo ahí tengo descontado la está. diferencia. Flujo ¿A descontado, dónde, Ale. perdón? Váyase a la fila 21, a la línea Sí, en los 21 flujos. de flujos descontados. 21. Ajá. Por ejemplo, en la Ujú. F yo tengo 3.504.000 y fracción y usted tiene 3.855.000. Ahí es donde Porque, estoy tomando. pero quiero ver si Yo, no se yo nos igual ¿Cuál es tengo la lo movió. mismo que fórmula? Leandro. es que También tengo A lo mí se mismo. me movió, lo voy a revisar. Sí, ¿Verdad? creo que solo está arrastrando los totales de costos de los flujos Exacto. descontados. es una suma, Ah, no no está aplicando la división, ¿verdad? es una Es suma. cierto. Ah, ok. Es Sí, que ahí es cierto, no está aplicada la división. sí, es cierto, tiene razón, no estoy dividiendo. Ok, pues sí. Ajá, hoy. Sí. Ok. Hasta el BPNB estamos bien. De ahí en el otro, el KE, me da 551.000. Fórmula, tal vez. Veamos La qué tengo está mal. pasando. Repitamos la fórmula. Que este sería igual. Apago. Pago. Sí. Vamos a ver. La tasa que sería el 10%. Correcto. El número de pagos para A sería 6. 6. Y el valor actual para A sería 19. ¿Verdad? Que lo pongo negativo. Ok. Tendría los 4 millones. Entonces sí es el BP. Ahí sí. Es que yo estaba tomando del aquí. flujo descontado negativo y creo que ahí era. Me confundí con el ejemplo. Sí, no. Pero recuerde que partimos, la base es el BPN. Sí, hoy sí. Ya tenemos la tasa. En el otro dan 4.197.000. 9. Aquí es 9, ¿va? Sí. Tendríamos los 24.000. Ok, 4.197.000. Sí, así íbamos bien. Entonces, en ese caso, nos vamos a decidir por esta, por la máquina A. El B. El B. No, el B no es. Perdón, la máquina B. ¿No? Sí. Ok. Esa sería la decisión. Hay que hacer siempre el tema del flujo de la parte baja que usted hizo, donde le pregunté en el No, porque ejemplo. esa era para explicar cómo es que íbamos a poner, o sea, cómo se va a repartir esos 4.197.000. Ah, bueno, está bien. Es decir, es que esos 4.197.000 y los 4.406.000 van a sustituir estos flujos. Ah, muy bien. Sí, hoy sí. Ok.
Ahora, Gracias. vea que eso fue a partir de costos, que es lo que fuimos decidiendo máquinas acá, ¿verdad? Pero el ejercicio nos da otros datos que serían los ingresos. ¿Okay? Y aquí entonces vamos a modificar un poco el flujo. ¿Por qué? Porque aquí hoy sí vamos a tomar en cuenta los ingresos para cada uno. Vamos a insertar. Vamos a insertar aquí. Aquí serían ingresos. Entonces, serían estos 10.5 millones que están ahí. Y los vamos a repetir. Okay. Y aquí entonces ya no nos sirve este valor de aquí. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tomar en cuenta la depreciación. Que sería, veamos qué nos dice el ejercicio. Ambas máquinas se deprecian en línea recta. No nos están diciendo si hay algún valor de recuperación, por tanto vamos a tomar que hay un valor cero. Por lo cual estos 102 millones que están ahí los vamos a dividir en 6 para la máquina A. Okay. Entonces vamos a llegar a una utilidad operativa. Que sería, sí. ¿Todos vamos bien ahí? Ok. Recuerda después qué teníamos que hacer. Vamos a insertar entonces otras por acá. Porque vamos a calcular el impuesto sobre la renta. Hay que sumar la depreciación. Ya está. Pero ahorita en este momento no, porque ahorita vamos a calcular la utilidad neta. Ah, bueno. Y después sumamos la depreciación. Aquí sería por este 30% que está acá. Eso no sería acá. Voy a poner negativo para que me sume de una sola vez. Porque vamos a calcular acá la utilidad neta. ¿Okay? Y entonces hoy sí va más depreciación.
Y aquí ya tendríamos el flujo operativo. Sería igual a este y la suma de estas dos. ¿Ok? Ve que aquí ya cambiamos el análisis porque aquí ya estamos poniendo en los flujos valores negativos y positivos, porque lo que andamos queriendo encontrar es el BPN. Y lo mismo vamos a hacer para la máquina A, para la máquina B, perdón. Sería estos 5 millones entre, no son 6, sino que 9. De ahí impuestos sobre la renta. No, esto. Ahí no la veo legalmente. No, lo podemos copiar todo. Sería entonces el flujo operativo de la máquina B. Okay. Vamos esto acá. Me lo estoy multiplicando por el 30. Sí. Okay. Y está bien. Okay. Bueno, entonces vamos a repetir todo esto. Y ahora entonces, vea que lo que vamos a dividir van a ser los flujos operativos. Entonces el flujo descontado de A va a ser igual a esto entre el factor de descuento. Y B
hacer esto entre el factor de descuento. ¿Ok? Entonces, quiero ver, no hay problema. Y aquí tampoco hay problema. ¿Ok? Ahora vea que acá la interpretación es distinta. ¿Verdad? Porque si bien hemos utilizado el costo del equivalente, la misma fórmula de costo del equivalente, pero acá, como el valor es positivo, es decir, siempre es B. Pero la decisión está ahora ya no solo vía los costos, sino que está vía el total de flujos que nos da el proyecto, ya descontando todos los costos. ¿Verdad? Entonces lo que estamos diciendo acá es, mire, acá le quitamos el sesgo de que un proyecto X o el proyecto A tiene 6 años y el otro tiene 9, ¿verdad? Y lo que ahora vamos a decir es, mire, en función de flujos, el flujo, el proyecto A, las veces que lo repita, me va a dar un costo, para no llamarle costo, un flujo equivalente anual de 4.220.000. ¿Verdad? El A, perdón, el A, este es el A. El B me va a dar un flujo anual equivalente de 4.3 millones 10.000. 4.310.000, ¿ok? Siempre me estoy decidiendo por el B, ¿verdad? Pero que ahora desde el punto de vista positivo. Allá me estaba decidiendo por el B desde el punto de vista costo, es decir, de los flujos negativos, porque tenía el menor costo. Acá me está diciendo es el que más flujo me da, como ya proyecto total. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Sí, yo tengo una duda, que digamos, si hay un ejercicio similar a ese, lo tendríamos que hacer de las dos formas, o solamente... El ejercicio lo tiene que decir, ¿verdad? Acá, en este, tendríamos que llegar a eso, porque nos está dando, no nos está diciendo solo por los costos, ¿va? Y nos está dando los ingresos, y nos está dando una tasa de tributaria, etcétera, etcétera. Pero si da uno de estos similar y dice, mire, calcule por cuál máquina debe elegir vía el costo anual equivalente de los gastos o como proyecto en total. ¿Ya? Pero la decisión tendría que llevar a la misma. Ya sea que decida solo por costos, que tendríamos el menor costo de B, 4.197.000, o vía el flujo de entrada, que es el que más flujo me da, 4.310.000. ¿Pregunta? No, está bien hasta el momento. ¿Todo tranquilo aquí?
Creo que sí. Mencionó que sería el proyecto A, al final el que se tomó. No, el B. El B, porque no es mayor. Vea, sí. Ahí es aquí es flujo. Aquí es flujo positivo. Aquí no cae, ¿va? Aquí es flujo anual efectivo, ¿verdad? Aunque estamos utilizando la metodología CAE, que es costo anual equivalente, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad? Son flujos positivos, es decir, lo que está generando el activo como beneficios económicos. Acá lo que me está generando el activo como costos de salida. Voy a decidir el que me exija menos costos. Sí. Y cuando sea beneficio, voy a decidir por el que me da más beneficio. Pero entonces, que en relación con el ejemplo que dio al inicio, entenderíamos que a la hora de analizar un proyecto prácticamente sería esta opción de este ejemplo que acabamos de hacer, porque sería, digamos, como poco, o sea, yo pensando qué tipo de proyecto vamos a analizar en donde solo veamos el egreso, si no partimos de un ingreso también. Entonces, al final sería entonces eso, el tema del flujo. Como tal, lo acaba de modificar usted, que era el flujo, en este caso por eso era el B. No sé si me va a entender. Sí, el otro ejemplo era que consideramos solo egresos, ¿verdad? Sí. La cuestión era el paso a pasito, pero sí, al no tener ingresos, al no tener el dato de ingresos, tendríamos que dividirnos por el que tiene menor costo. Es decir, si tenemos un análisis en el cual no nos dan los ingresos, el análisis es costos. Pero si nos dan ingresos, el análisis es beneficio. De flujos de beneficio. Muy bien. Ahí sí. Gracias, Luis. Ok. ¿Otra pregunta? Todo claro como horchata. Por el momento sí, suponemos. Sí, a la hora del examen que leemos igual todo. Cabal, hay que tener cuidado. Sí, porque esa cosa del valor inicial de capital net trabajo no lo había visto. O sea que siempre se va a elegir el menor. Vale. Vía costo. El menos negativo y el más positivo. Si estamos por el vía CAE, estamos por el vía CAE, en el que los valores son de salida, pues están negativos acá, sí es el que menos costo tiene, ¿verdad? Porque el CAE del A me está diciendo 4.4 millones y el CAE del B 4.2. Vía costos, decido por el que menor costo tiene. ¿Verdad? Vía ingresos, vía beneficios, decido por el que mayor beneficio tiene. Okay. Es lógico, ¿no? Porque entre menor costo, más beneficio voy a tener, que es lo que se ve representado acá. Este que me exige menos, el B, en el costo, me va a venir a dar un mayor beneficio, ya incorporado al proyecto. Ahora bien, hay que tener un cuidado, porque y cuando den ingresos, sí es bueno hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque posiblemente una máquina me esté dando un proyecto, un producto, perdón, a un
distinto precio, ¿ya? Y es que tenga diferentes niveles de venta. ¿Ok? Ok. Pero sí, vía costos, el que menos costo tiene, y vía beneficios, el que mayor beneficio tiene. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ahorita relacionado al tema de tarea 2 que menciona, esto fue el desarrollo de la 1. Entendería que los demás que están acá, son del tema que ya hemos visto, entendería, ¿verdad? ¿O hay algún tema que todavía veamos falta en el la clase 2. para ver? Veamos el 2. El 2 fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Flujo de efectivo nominal y flujo de efectivo real. El 3 es lo mismo de ahora. Que es lo que vimos ahorita. El 4 es lo de ahora. El 5 es lo de la clase del viernes, creo. Ah, no, ayer. Ese es valores en circulación, pago de dividendos. La mía cuenta es la clase de ayer. El 7 es la clase de ayer. La del 8, la clase de ayer. Igual el 9. El 10. Ah, bueno, el 10 ya es una combinación porque aquí lo que tiene es una... Quiero ver. Ah, no, esta es la clase del viernes. Porque es calcular costo de deuda. De aquí es una combinación porque WAC igual acá es WAC. Y acá igual es el capítulo, bueno, aquí es la clase del 6 con el 10, del viernes con el martes. Y la clase de ayer. ¿Sí? Es decir, para esta tarea ya lo vimos todo. De acuerdo, está bien. Ah, solo acá. Vea, quizás el índice de rentabilidad para la evaluación de los valores presentes netos. Cuando le calcule valores presentes netos, el índice de rentabilidad no es más que hacer esto. Veamos en este caso si lo podemos calcular. Sí. El índice de rentabilidad es el valor de los flujos, el valor presente de los flujos entre la inversión inicial, ¿verdad? Es decir, esto va a ser igual al BP, al valor presente de los flujos entre inversión inicial. En este caso, el índice de rentabilidad lo vamos a hacer separado. El índice rentabilidad de A y el de B. Vamos a tener el valor presente de los flujos, la inversión inicial y el índice. Okay. El valor presente de los flujos va a ser la sumatoria, en el caso de A, desde el 1 hasta el 6, ¿no? Y en el caso de B, desde el 1 hasta el 9.
hizo. Ese es 0. Igual a la suma. Perdón, creo que sería suma de los valores presentes, que en el caso de A son estos. No. No es la parte del BP, los netos. Sí, son estos, sí, los flujos descontados. Ya que ya está dado. Sí. Y no, porque solo son los flujos descontados, del año 1 en adelante. El factor de descuento. Sí, ya aplicando el factor de descuento, pero del año del 1 en adelante. Muy bien. Y la inversión inicial son estos valores que están acá. Todo lo que hay que hacer es dividir eso entre la inversión inicial. En el caso de B, el caso de A, el índice de rentabilidad es 8.7 y en el caso de B es 5.6. Es decir, tiene menor índice de rentabilidad, pero aquí estos índices de rentabilidad están siendo afectados por el flujo, ¿verdad? Entonces ahí, pues por eso es que si fueran proyectos de años iguales, vamos a tener que decidir por el que tiene mayor índice. Pero en este caso, como no son proyectos iguales, la decisión la tenemos que hacer por el flujo equivalente. Porque si ve el índice de rentabilidad de B es menor que el de A, pero el de A se ve influenciado porque tiene menos años de ejecución como tal. Que de ejecución como tal. Entonces es mejor vía ¿cómo se llama? El equivalente. Pero sí, en proyectos de años iguales, el índice de rentabilidad es el que se decide por el que mayor índice de rentabilidad tiene. Okay. ¿Pregunta? Lo que sí le voy a pedir es que en cada ejercicio lo resuelvan en una hoja distinta, que todos vayan en el mismo libro. De acuerdo, Leque. Así va a ser. Ok, si no hay más preguntas, nos vemos el día viernes. De acuerdo, Leque. Hasta entonces, buenas noches. Y gracias. Gracias. Buenas noches. Igual, voy a guardar este. Lo voy a dejar ahí en el ahí está. Del que se están del eje de la P.